Estamos retomando hoy nuestra serie, Los Hechos de la Palabra Predicada. Vamos a hablar sobre una fidelidad innegociable. Fidelidad innegociable es el tema de este mensaje. Vamos a volver a Hechos capítulo 4, versículos 13 al 22. Capítulo 4, versículos 13 al 22. Recuerda tomar notas, si te es posible toma notas. Esto va a ayudar mucho para que cuando llegues a tu grupo de discipulado tú puedas aportar, puedas sumar, puedas profundizar en el estudio de las escrituras. Déjame ponerte en contexto para ver cómo es que llegamos a esta porción de las escrituras de Hechos 4, 13, 22. Debemos recordar que Pedro y Juan habían sanado a un hombre paralítico que estaba en esa condición desde su nacimiento. Dicho milagro produjo cierta irritación entre las autoridades judías que no podían explicar el milagro, pero tampoco querían escuchar el mensaje detrás del milagro. Ese es el conflicto que tienen en este caso este grupo, estas autoridades religiosas frente a lo que había sucedido. En esta ocasión Pedro se levanta y comienza a predicar su segundo sermón apostólico que cubrimos hace unas 2 semanas. Y tú recuerdas que en este segundo sermón 5,000 personas llegan a la iglesia después de Pedro predicar el evangelio. 5,000 personas se añaden a la iglesia y el texto nos decía sin contar niños ni mujeres. El día que ocurrió este milagro, las autoridades no sabían qué hacer y siendo tarde, lo que hacen es detener a Pedro y a Juan y los encarcelan para poder al día siguiente interrogarlos. Y la pregunta que les hacen al día siguiente para empezar el interrogatorio, recuerda también que habían 11 grupos de personas que estaban interrogando a Pedro y a Juan. La pregunta es con qué poder o en qué nombre han hecho esto. Esta es la pregunta que les hacen para tratar de entender lo que estaba sucediendo. No preguntan acerca del milagro, no preguntan quién estuvo detrás de este milagro o en nombre finalmente de quién hicieron esto. ¿Con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Es la pregunta de este grupo religioso. El versículo 12, después de Pedro empezar a explicar, el versículo 12 señalaba que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y esta afirmación de Pedro es una declaración sumamente confrontadora para una audiencia eminentemente judía. Ahora, una audiencia que no solo tenía conocimientos respecto a la ley, un grupo religioso que normaba y regulaba la vida del pueblo, sino que además, por las declaraciones de Pedro, habían crucificado a Jesús. Ese es nuestro contexto. Ahora entramos a Hechos capítulo 4, versículos 13 al 22. Presta atención a cada detalle de lo que vamos a ir leyendo, porque en estos detalles es donde está la riqueza del contenido de esta porción de la palabra. El versículo 13 dice: al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús, y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí: ¿qué haremos con estos hombres?, decían, porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos, es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir,
no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido, porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Cómo tú mides tu cristianismo? ¿Cuál es la medida de tu cristianismo? ¿Cuál es la medida de saber que tú eres un discípulo del Señor? ¿Cómo tú sabes que eres un discípulo del Señor? Recuerda que el asistir a una iglesia no te hace discípulo del Señor. ¿Cómo tú sabes que eres un discípulo? Yo quiero abordar toda esta porción que hemos leído desde esa perspectiva, que podamos ver juntos cómo luce un discípulo de Jesús, observando la vida de Pedro y Juan. Porque si hay algo que queda claro en esta porción que hemos leído, es que la proclamación del Evangelio pone a los discípulos en una posición de vivir en un choque, en una confrontación regular, principalmente con las autoridades religiosas de ese tiempo. Porque la narración se desarrolla en ese sentido. Por un lado tú tienes a Pedro y a Juan, y por el otro lado tú tienes a todas las autoridades del Sanedrín, a estos 11 grupos de personas frente a Pedro y a Juan. Yo quiero que observemos algunos aspectos alrededor de esta porción para que esto vaya anclando lo que el texto quiere decirnos. Primero, Pedro y Juan, y la lectura de la porción señala esto, Pedro y Juan exhiben una confianza poco usual, ¿no es cierto? Están parados frente a estos grupos de personas, 11, y ellos no tienen temor, tienen una confianza que es poco usual para el contexto de estos discípulos. Pero por otro lado, tú tienes a este grupo del Sanedrín que están exhibiendo como un poco de dudas, ¿no es cierto? Temor por lo que está sucediendo. Por otro lado, Pedro y Juan, y principalmente Pedro, quien lleva la voz del liderazgo del grupo, llama la atención que los del Sanedrín observan en ellos la confianza que estos hombres tenían, porque no eran hombres de letras, no eran hombres preparados, no eran hombres con un conocimiento profundo respecto a la ley. No tenían esto, porque estos hombres, al ser llamados por este grupo del Sanedrín, hombres sin letras, no están diciendo que no sabían leer ni escribir, ese no es el contexto. Lo que están señalando es que ellos no han sido preparados en una escuela rabínica. Ellos no tienen un maestro reconocido quien pudo haberles enseñado la ley, y de esa manera ellos pudieron haber expuesto frente al Sanedrín su visión de Cristo y lo que Él hizo. Pero no tienes esto. Lo que tú tienes es que estos hombres no se sentían amedrentados, no se sentían temerosos. Estos hombres estaban seguros de aquello que estaban comunicando a este Sanedrín, y el Sanedrín, como el texto señaló, se maravillan de la fortaleza que ellos tenían. No solo la fortaleza de permanecer firmes en medio de este interrogatorio, sino la fortaleza en cuanto a sus convicciones, la precisión al momento de exponer lo que ellos entendían había sucedido. Debemos recordar que para los miembros del Sanedrín, el que este grupo de hombres haya estado con Jesús no era una credencial, ¿no es cierto? No era algo que los convertía a estos discípulos como de cierta clase, de cierto prestigio, porque aún Jesús no fue enseñado en su época por un Gamaliel o un Gilel. No, pero Jesús fue su maestro. Y aunque esto no era importante para el Sanedrín, no podían negar, escucha, no podían negar que en estos hombres, Pedro y Juan, había algo especial. No podían negar esto. Lo sabían, es más, no solo lo negaban, sino que sabían, porque en sus mentes estaba lo sucedido en Mateo capítulo 16, versículos 15 al 17. Mateo 16, versículos 15 al 17. El texto dice: entonces los fariseos se fueron y deliberaron entre sí cómo atrapar a Jesús
en alguna palabra que él dijera. Y los fariseos enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes, diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Dinos pues, ¿cuál es tu opinión? ¿Está permitido pagar impuestos a César o no? Ok, tú conoces la respuesta de Jesús. Jesús dice: dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Pero donde quiero traer tu atención es cómo este grupo de religiosos, incluidos autoridades de Roma, observaban o miraban a Jesús. Mira conmigo el versículo 16, la segunda parte. Maestro, mira la primera declaración que hacen. Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Estos hombres reconocían en Jesús esto. Ahora escucha. Estos hombres que están interrogando a Pedro y a Juan están observando algo distinto en ellos. Están observando que lo que ellos dicen es veraz. Están observando que ellos están mostrando el camino de Dios con verdad. Observan que no están buscando el favor de nadie. Observan que son imparciales en la proclamación del Evangelio. ¿Dónde aprendieron esto? Con Jesús. Estuvieron caminando con Jesús cerca de 3 años y los últimos 40 días después de la resurrección de Jesús hablando asuntos del reino. Jesús fue reconocido por sus enemigos como un hombre imparcial, como acabamos de citar en este texto y en múltiples otros pasajes de las Escrituras. Jesús enseñaba, no solo enseñaba, sino que hablaba con autoridad. Las multitudes le escuchaban y las multitudes respondían a las enseñanzas de Jesús. Jesús nunca se dejó amedrentar por nadie ni por nada. Pilato lo intentó, tú recuerdas esa escena. Pilato va a interrogar a Jesús, pero fracasa en su intento. Mira conmigo Juan capítulo 19, versículos 9 al 11. Juan 19, versículos 9 al 11. Dice la palabra: entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato entonces le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Jesús respondió: ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Observa que Jesús es un prisionero en este momento. Se está definiendo el futuro de Jesús y todos conocemos la historia. Él va a ser crucificado. Pero aún en este momento de tensión, Jesús no se doblega. Jesús no es intimidado. Jesús no siente temor. Porque él entendía que todo lo que estaba sucediendo era aquello que se planificó, se diseñó desde la eternidad. Pedro y Juan están parados frente al Sanedrín. 11 grupos de personas y ellos no tambalean, no sienten temor, no son intimidados por este grupo de una élite religiosa alta. Ellos se muestran veraces en sus declaraciones. No hay temor alguno. Nuevamente observa cómo el Sanedrín mira a estos hombres. Los miran como sin letras, sin preparación, pero no pueden negar, porque además los reconocen, que están exhibiendo el carácter de Jesús. Estos discípulos están exhibiendo el carácter de Jesús y se hace evidente lo que está sucediendo. La pregunta para nosotros es: tú y yo, en lo que hacemos, en las actividades que desarrollamos, ¿exhibimos el carácter de Jesús? Recuerda que aquí estamos tratando de observar cómo luce un discípulo de Jesús. Y si bien esta escena es compleja, porque son prisioneros Pedro y Juan, pero eso no quita lo relevante de considerar cómo luce nuestro carácter. Si es un carácter como el de Jesús, como lo están expresando Pedro y Juan.
El tiempo que pasaron con Jesús, el tiempo que caminaron con Él, indudablemente cambió a estos hombres, indudablemente. Porque en un inicio tú tienes a un Pedro arrebatado, ¿no es cierto? Violento, impulsivo. Un Pedro que quería tomar en su mente todas las cosas a partir de armas. Ese es el Pedro. Pero no este Pedro de Hechos 4. Este Pedro de Hechos 4 tiene una profunda convicción de a quién representaba. Y esto tiene confundido al Sanedrín. Esto los confunde a los del Sanedrín. Porque la realidad es que pasar tiempo con Jesús nos transforma. Esa es la realidad. Pasar tiempo con Jesús nos transforma. A muchos leer un devocional, escucha bien lo que voy a decir, no les transforma. Incluso leer la Biblia a muchos no les transforma, porque depende mucho cómo yo me acerque a las Escrituras. Yo puedo acercarme a las Escrituras con el ánimo de obtener solo conocimiento. Y a lo largo de la historia ha habido hombres que han dominado las Escrituras, pero en un nivel de conocimiento. Puedo leer la Biblia para llevar un registro de cumplir ciertas porciones de lectura de la palabra. El asunto es que lo que está señalando esta narrativa de Hechos 4 es que permanecer en Jesús nos va a transformar. ¿Cómo sucede eso hoy? Yo me acerco a la palabra, yo reflexiono la palabra, yo aplico la palabra. La aplicación de la palabra es lo que me transforma. Vuelvo y repito, yo debo leer la palabra, debo reflexionar la palabra y debo aplicar la palabra, porque en la aplicación de las Escrituras es que comienza la transformación de mi corazón. Mira lo que dice Juan capítulo 5, versículos 37 al 40. Juan capítulo 5, versículos 37 al 40. Presta atención a los detalles de esta porción. El Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí. Pero ustedes no han oído jamás su voz, ni han visto su apariencia. Y su palabra no la tienen morando en ustedes, porque no creen en aquel que Él envió. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. ¿Notas el contraste? Jesús dice, mi palabra no la tienen morando en ustedes, pero ustedes la examinan, ustedes la estudian porque piensan que en ellas está la vida eterna. Es un ejercicio mecánico lo que hacían estos hombres. Era un ejercicio académico. Conocían las Escrituras, indudablemente examinan, y esta palabra examinar es escudriñar las Escrituras, porque ellos entendían que ese era el medio para ellos alcanzar vida eterna. Jesús le dice, no, es que esa palabra reflexionada, meditada, aplicada, debe morar en ustedes. Esa es la diferencia. Si la pregunta es ¿por qué no siento que estoy cambiando? Probablemente esta sea la razón. No estamos cambiando porque no estoy dejando que la palabra de Dios more en mi corazón. Y la palabra de Dios no puede morar en mi corazón si no la leo y no la reflexiono. Leer no es suficiente. Leer las Escrituras no es suficiente. Requiere reflexión y requiere, por lo tanto, aplicación. Volvamos con el Sanedrín. Ellos reconocen, como señalamos, que esta confianza que mostraban Pedro y Juan es porque habían pasado o habían estado con Jesús. Se hacía evidente esto. Pero hay un otro elemento importante. Decíamos que durante 3 años Jesús instruyó a sus discípulos, pero también debemos recordar que Jesús les dice en Hechos capítulo 1 que esperen la promesa, ¿no es cierto?
que esperen al Espíritu Santo, que Él viene y Él los va a investir de poder, los va a equipar para que ellos hagan todo lo que tienen que hacer. Y esta es la segunda razón. Si tú observas conmigo Hechos 4, el versículo 8, dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo. Pedro, lleno del Espíritu Santo. Esta afirmación del texto es muy importante. ¿Cuál es la razón porque Pedro y Juan estuvieron firmes? ¿Cuál es la razón por la que no se dejaron intimidar? ¿Cuál es la razón por que no doblegaron su fe? ¿Cuál es la razón porque después de una amenaza ellos dicen: no, nos es menester obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Cuál es la razón? Estaban llenos del Espíritu Santo. Lo que debería llevarnos a pensar es que nuestros temores, ansiedades, es que nuestra falta de obediencia a las Escrituras muy probablemente sea por la ausencia de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Entonces necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para vivir en armonía con todo lo que su palabra dice. Permíteme recordar qué significa llenura del Espíritu Santo. Esto no es algo místico, esto no es una programación en un evento especial para que esa noche todos vamos a ser llenos del Espíritu. Ven el sábado a las 7 de la noche para recibir la llenura del Espíritu Santo. No, no es algo místico, no es un evento especial. La llenura del Espíritu Santo es en esencia ser controlado por el Espíritu Santo de Dios en vez de ser controlado por mi naturaleza pecaminosa. Esa es la diferencia. En el creyente, aún habiendo nacido de nuevo, y este es el gran misterio, habiendo nacido de nuevo, la tercera persona de la Trinidad viene y mora en nosotros en toda su plenitud. Pero es distinto la morada del Espíritu Santo en toda su plenitud que caminar en la llenura del Espíritu Santo. Caminar en la llenura del Espíritu Santo requiere que yo mengüe a mí, que yo muera a mí, que yo renuncie a todo lo que yo deseo, anhelo, sueños, pasiones, lo que tú quieras. Porque el hombre es controlado por el Espíritu o es controlado por los deseos de la carne, ¿no es cierto? Esa es la condición. ¿Somos controlados por el Espíritu Santo de Dios o somos controlados por nuestras pasiones y deseos? Entonces la pregunta es: ¿qué te controla a ti? ¿Qué dirige tu mente? ¿Qué dirige tu corazón? ¿A qué respondes en tu corazón? Mira lo que dice Juan, capítulo 12, versículos 24 y 26. Juan capítulo 12, versículos 24 al 26. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Todos sabemos que el discípulo no es mayor que su maestro. Si el maestro en esta porción de la palabra tiene que caer a tierra, morir para producir fruto, también el discípulo debería hacer aquello. Pero en el contexto no nos está diciendo a nosotros que literalmente debemos morir o que debemos experimentar una muerte física. Lo que está señalando el texto es que si queremos ser controlados, gobernados en cada área de nuestras vidas por el Espíritu Santo, debemos, escucha, morir a nuestros planes, anhelos, deseos, de tal manera que yo pueda abrazar los planes, deseos y anhelos de Dios. Alguien dijo: para yo ser parte de su historia, yo necesito morir a mi historia. Y eso tiene mucho peso. Vuelvo a la pregunta: ¿qué controla tu vida? ¿Qué gobierna tu vida? Considera tu vida cotidiana. ¿Por qué estás siendo gobernado? Áreas en rebelión en mi vida
implica áreas que no están siendo sometidas al gobierno de Cristo. Para recibir yo estos deseos de Dios, como señalé hace unos segundos, yo necesito morir a mis deseos. Y solo en esa condición yo puedo ser lleno del Espíritu Santo. Déjalo ilustro. Señor, soy orgulloso. Señor, transfórmame. Que tu Espíritu Santo gobierne esa área. Eso es. Quiero morir a mi orgullo y quiero que el Espíritu Santo gobierne esa área en mi vida. Y cuando luche contra el orgullo, yo puedo estar seguro que el Espíritu Santo me va a ayudar. Pon el área que quieras. Señor, estoy metido en pornografía. Tengo deseos por esto. Y sé que esto te deshonra. Señor, muero a este deseo. Te lo entrego. Gobierna esa área en mi vida y cambia mis deseos, mis afectos por tu causa, por tu nombre, para tu gloria. Eso es una vida que está dispuesta a morir a sus deseos, planes, sueños, anhelos, a cambio de abrazar los planes, sueños, deseos y anhelos de nuestro Señor. Mateo 16, versículos 21 al 23. Mateo capítulo 16, versículos 21 al 23, dice la palabra. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió. Escucha lo que dice el texto. Pedro los reprendió. No lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Escucha cómo define Jesús la visión que tiene Pedro. Le está diciendo: tú no estás pensando en las cosas de Dios. Tú estás pensando en las cosas de los hombres. Y pensar en las cosas de los hombres es pensar en todo lo que hemos descrito. Pensar en aquellas cosas que me llenan, me satisfacen, me cautivan. Aquellas cosas que probablemente suben en mi perspectiva, mi estándar de vida, lo que tú quieras. Son pensar cosas de los hombres. Pero cuando tú llegas a Hechos capítulo 4, tú tienes a un Pedro que no está pensando en las cosas de los hombres. Tú tienes un Pedro que está pensando en las cosas de Dios. ¿Cómo es posible esto? La llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo es que Pedro cambió su visión de la vida? ¿Cómo es que Pedro ahora deja de mirar las cosas de los hombres y empieza a contemplar las cosas de Dios? La llenura del Espíritu Santo. Considera en tu vida lo siguiente. Cada vez que tú empiezas a mirar la vida de manera horizontal, cada vez que tú miras la vida desde tu propia perspectiva, tú vas a sentir siempre que no tienes todo lo que quisieras tener. ¿No es cierto? Sí, es así, aunque no mueves tu cabeza nada, es así. Mira, tú te compras un auto, estás orando por un auto, y miras tu auto, y miras el del vecino, y tu auto es chiquito, y el color no es tan bonito. Y tu corazón se llena de insatisfacción. Ahora quieres un auto más grande y de otro color. Porque mirar la vida horizontalmente trae insatisfacción al corazón. Y es lo que está señalando el Señor Jesús en esta porción de la palabra. Le está diciendo a Pedro: deja de mirar la vida, los propósitos de Dios desde tu perspectiva, y levanta tus ojos y mira la vida desde la perspectiva de Dios. Una vez más, ¿cuál es la diferencia entre este Pedro de Mateo y el Pedro de Hechos 4?
la transformación radical del Espíritu Santo de Dios, la llenura del Espíritu Santo de Dios. Muchos teólogos, estudiosos, coinciden en que hablar de la llenura del Espíritu Santo es algo complejo por los distintos matices teológicos que éste tiene. Solo entender el hecho, vuelvo a insistir, que la tercera persona de la Trinidad está morando hoy en nuestros corazones, eso es una locura. O sea, ¿cómo explicas eso? Dios mismo, Espíritu Santo, Dios morando en nuestros corazones, ¿cómo funciona eso? Es complejo tratar de explicar. Por eso es que Pablo lo explica como: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo ejerza control. Pero es posible percibir, observar cuando alguien es lleno del Espíritu Santo. Y vamos a mirar esto en la porción de Hechos 4 que estamos revisando, pero déjame señalar un par de ejemplos. Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. ¿Cómo es que Jesús podía enseñar con autoridad? La respuesta es: cuando él descendió al río Jordán y fue bautizado, el Espíritu Santo vino y reposó en él. Lo equipó para que en su humanidad él pueda cumplir con las tareas que le habían sido asignadas. Entonces, alguien lleno del Espíritu Santo en Hechos capítulo 4 es alguien que habla con autoridad, no su autoridad, una autoridad delegada de parte de Dios. Esto es importante. Observa otra vez a Pedro y a Juan. 11 grupos de personas los interrogan. No sienten temor, no se sienten amedrentados, no están temblando, no están diciendo: oye, y si llamamos, agarra tu celular, y si llamas al resto y que vengan, o tratar de armar algo con el pueblo que estaba a favor de ellos. No. Hablaban con autoridad. ¿Y eso es qué? Llenura del Espíritu Santo. En la época de George Whitefield, un gran evangelista en los años 1700, se dice de él que hablaba con tanto fervor y pasión que David Hume, uno de los mayores escépticos de toda la historia de la humanidad, en un momento dado fue encontrado cambiándose rápido y alguien le preguntó: ¿a dónde vas? Él respondió: a oír a George Whitefield. Y la persona dijo: pero tú no crees lo que él predica. Y él dice: no, pero él sí. Espero se haya entendido. Lo que Pedro y Juan están transmitiendo es una profunda convicción de lo que ellos creen. Ellos sí creían lo que estaban hablando. No había dudas, no había temores, no había errores. Ellos estaban convencidos de que el mensaje que estaban proclamando era el mensaje que habían recibido de parte de Jesús y que se les había encomendado lo proclamen a todas las naciones. Volvemos con el Sanedrín. No sabían cómo explicar esto. Sí entendieron que sí, no son letrados, pero estuvieron con Jesús. No tuvieron un maestro de la ley que los puede instruir, pero Jesús los instruyó porque hablan como Él. Son veraces en lo que dicen. No están buscando el favor del pueblo. No empezaron a negociar como probablemente Judas lo hubiese hecho. Ok, guardamos silencio, pero ¿qué tal una cuota mensual de unas 60 monedas de plata y nosotros no vamos a hablar absolutamente nada? No. El versículo 13 nos dice, de Hechos 4, que este Sanedrín miraron la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, escucha, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Yo no sé si nuestra mente puede percibir al Sanedrín, un grupo religioso de élite,
de una presencia que imponía como respeto, como autoridad. Maravillar al Sanedrín no era poca cosa. Esta era una élite, como muchos lo llaman, sofisticada, orgullosa, antagonista, legalista y endurecida. John Stott dice, si tú maravillas a esa gente, algo especial está en ti. Algo especial está en ti. Observa Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Si no santifican a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia. ¿Tú puedes creer esto? Pedro está diciendo que debemos defender el evangelio con mansedumbre y reverencia. Cuando Pedro antes probablemente hubiese sacado una espada para que la gente lo escuche, pero no es el Pedro de Hechos 4. En Hechos 4 le está argumentando con firmeza la esperanza que hay en su corazón y lo está haciendo con mansedumbre y reverencia. No llevó las escrituras a una confrontación, no lo hizo. No empezó a insultar a las autoridades del Sanedrín. No empezó a amenazar, no empezó a ofender. Él presentó su argumento respecto a la razón de la esperanza que había en ellos con mansedumbre y reverencia. Mira conmigo el versículo 15 de Hechos 4, por favor. Pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, eso a mí me llama la atención. No sabían qué hacer con ellos. No sabían qué decisión iban a tomar respecto a ellos. No había argumentos en el Sanedrín para sancionarlos, mantenerlos más tiempo retenidos, castigarlos, absolutamente nada. Y les dicen, miren, salgan de aquí. ¿Por qué razón? Versículo 15. Deliberaban entre sí, ¿qué haremos con estos hombres? Decían. Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. El conflicto que enfrentaba el Sanedrín no eran las evidencias del milagro. Las evidencias del milagro eran públicas, eran notorias. Ellos reconocen esto, incluso llegan a reconocer que estos hombres, como señalábamos, estaban o estuvieron con Jesús. El asunto con ellos es que a pesar de tener la evidencia delante de ellos, decidieron caminar en incredulidad. Ninguno de ellos se tomó la molestia para decir, miren, explíquennos. ¿Y saben cuál es la razón? Si ellos decían que el milagro no sucedió, el pueblo se les venía encima. Pero si ellos decían que sí sucedió, ellos tenían que reconocer que fue hecho por obra de Jesús, a quien ellos crucificaron. Este es un problema serio. Mira el versículo 17. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre en este nombre. Observemos que el problema no eran Pedro y Juan. El problema era el mensaje detrás del nombre que Pedro y Juan proclaman. Lo que quería el Sanedrín era cortar de raíz lo que ellos estaban haciendo. Para nosotros que vivimos en un mundo libre, tal vez excepto Colombia y México, en algunos lugares de Colombia y México, pero para nosotros que vivimos de manera libre en esta parte del mundo, no tenemos idea de lo que son estas presiones. Para nosotros presiones, me ha bloqueado en el WhatsApp. Eso es una presión. No me han sacado del grupo de mujeres. Ahí están gimiendo. Eso es del Señor. Me ha hecho que no hable de eso. Nosotros no tenemos ni idea de estas persecuciones. Nosotros no hemos sido sometidos a presiones donde se nos ordene negar nuestra fe. Nosotros no sabemos lo que es eso.
Pero la pregunta que debemos hacernos es, si llegado el momento donde todas las libertades que hoy disfrutamos fueran retiradas, tendremos la fortaleza de carácter para resistir y permanecer fieles a Jesús. Si todas nuestras libertades de reunirnos un domingo en la semana, de salir a las plazas, proclamar el evangelio en casas, lo que fuese, se cortan, ¿tendrías el carácter para resistir y permanecer fiel a Jesús? Tu respuesta está definida si es que estás lleno del Espíritu Santo o no. Porque no olvidemos que a los discípulos Jesús les dijo que estas cosas iban a venir, ¿no es cierto? Ustedes van a enfrentar tribulación, ustedes van a enfrentar persecución, por mi causa ustedes serán aborrecidos. Ellos tenían claridad. Insisto, nosotros no sabemos lo que es eso. Dietrich Bonhoeffer, un pastor alemán que resistió a las fuerzas de Hitler y terminó ahorcado el 19 de abril del año 1945, 2 semanas antes que su campamento fuera liberado por las fuerzas aliadas. En el año 1937 él escribió un libro que es muy conocido, El costo del discipulado, y quiero traerte un pensamiento de esto. Recuerda lo que acabo de decir. Él murió no porque agarró una pistola y un revólver y fue a atacar a Hitler, no, él murió por sus convicciones. Él fue encarcelado y fue ahorcado por la causa de Cristo. Él dice lo siguiente: solo el que cree es obediente, y solo el que es obediente cree. En otras palabras, la desobediencia es incredulidad. Solo el que cree es obediente, y solo el que es obediente muestra con su obediencia que ha creído. Y esto es una realidad en las Escrituras. Pedro y Juan en Hechos capítulo 4 están mostrando su obediencia a Jesús de proclamar el evangelio. Lo demás es secundario. Oye, Pedro, pero tu vida está en peligro. Podrían extender un par de semanas o meses el que estés en una cárcel. A ellos no les importaba esto, porque su premisa era que el evangelio corra. Observa conmigo el versículo 18 de Hechos 4. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Este no es el Pedro que negó a Jesús 3 veces. Este es el Pedro que está dispuesto a dar su vida por la causa de Cristo. Y en este momento, el guardar silencio es como negar a Jesús. El dejar de proclamar el evangelio después de todo lo que vieron y escucharon es negar a Jesús. Y ellos no están dispuestos a hacer esto. Ellos no se van a someter en esto a las autoridades. Ahora, tú y yo debemos recordar que para los judíos, cuando se hacía un milagro, ese milagro venía de parte de Dios. Por eso tú tienes al paralítico saltando y adorando al Señor. Tú tienes a todo el pueblo en Jerusalén saltando y adorando al Señor. Por eso la pregunta de Pedro: ustedes juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Lo que está diciendo es: esto fue hecho por Dios delante de Dios. ¿Cómo es posible que ustedes nos pidan que neguemos lo sucedido? Porque si ustedes dicen que no hablemos en este nombre y que neguemos lo sucedido, ¿quién hizo este milagro? Imagínate para el Sanedrín lo que representaba esto. Mira esta expresión al final del versículo 20: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos fueron testigos oculares de todo lo que Cristo sufrió. Ellos fueron testigos oculares de todo el maltrato, la violencia física que sufrió Jesús. Ellos fueron testigos de la crucifixión. Ellos vieron cuando sus manos y sus pies fueron traspasados. Ellos vieron a Jesús morir. Ellos saben que Jesús resucitó.
Ellos saben que Jesús ahora, porque fueron testigos oculares, ascendió a los cielos. ¿Cómo pueden callar? ¿Cómo pueden dejar de decir lo que han visto y oído? ¿Cómo? La pregunta es para nosotros, ¿cómo? ¿Cómo podemos guardar silencio después de todo lo que hemos visto y oído? ¿Cómo podemos guardar silencio después de todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, está haciendo en nuestras vidas? ¿Cómo podemos guardar silencio cuando Él ha cambiado nuestra eternidad, ha cambiado nuestra historia? ¿Cómo podemos guardar silencio? Porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos salvó. ¿Cómo? Para cerrar, déjate doy algunas cualidades de cómo luce un discípulo a la luz de Pedro y Juan. Los verdaderos discípulos como Pedro y Juan tienen muy clara su misión. Son embajadores de Cristo y proclamar el evangelio es su tarea. La pregunta es, ¿tú tienes clara tu misión? Segundo, el verdadero discípulo como Pedro y Juan tienen claridad en su mensaje. Tienen claro dónde radica su poder, tienen claro dónde radica su autoridad. Su mensaje es el mensaje de Cristo Jesús, su mensaje es el evangelio. La pregunta para nosotros es si tenemos claridad de la fuente de este mensaje, del poder de este mensaje y el poder detrás de este mensaje donde radica la autoridad de Jesús. Tercero, un verdadero discípulo rinde todo el evangelio y entrega cada momento, cada oportunidad y recurso a la misión de Dios. En el versículo 20, como leíamos, Pedro y Juan estaban dispuestos a dar todo por la causa de Cristo. Eso incluye su vida. De hecho, Pedro, cuando es martirizado, ¿tú sabes cómo murió? Crucificado de cabeza. Porque no era digno de morir como su maestro. Esta pasión envolvía su corazón. Cuarto, quinto, el verdadero discípulo es como su maestro. Escucha bien, el verdadero discípulo es como su maestro. Verás que enseña el camino de Dios con verdad, que no busque el favor de nadie y son imparciales. Tu corazón respecto a quién eres delante del Señor y al discípulo que entendemos somos delante del Señor, ¿cómo está? ¿Tienes el denuedo de este Pedro y Juan? ¿Tienes la fortaleza de Pedro y Juan, que es el resultado de la llenura del Espíritu Santo? Yo creo que una de las razones por la que nos cuesta proclamar el evangelio, anunciar las buenas nuevas, hacer pública nuestra fe, muy probablemente sea por la ausencia de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero no en Pedro y Juan. ¿Cuál es la diferencia entre estos mártires y la mayoría de nosotros? ¿Cuál es la diferencia entre este Pedro y Juan y nosotros? La diferencia es, y permíteme leerlo, la diferencia es que ellos llegaron a entender lo que la mayoría de nosotros no hemos llegado a entender. Ellos llegaron a entender el precio, el valor, el costo de la cruz, el amor extraordinario, la gracia, la misericordia desplegada en esa cruz. Llegaron a entender de que Dios nos ha salvado, entendieron el sentido de la condenación y entendieron cómo Dios los liberó de esa condenación. Ellos llegaron a entender lo horrible del pecado, pero cómo Dios puede rescatar para una vida de santidad. La pregunta entonces es, ¿entendemos esto? Porque algo tiene que movernos, iglesia. Algo tiene que movernos para hacer lo que hemos sido llamados a hacer. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, viendo a Pedro y Juan y entendiendo lo que gobernaba sus vidas, tu Espíritu Santo, Señor, que esa visión de estos hombres golpee nuestros corazones.
Porque indudablemente si no somos llenos de tu Espíritu Santo, hay algo más que va a llenar nuestro corazón. Y ese algo es en oposición a ti, a quien eres. Queremos tener el denuedo de Pedro y Juan, la fortaleza, la visión, la endereza, la valentía. Padre, y entendemos que para que esto suceda necesitamos ser llenos de tu Espíritu. Marca esto en nuestros corazones, que te busquemos cada día en tu palabra, reflexionándola y aplicándola, para entonces, Señor, entender que estamos siendo transformados por obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Que la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, sea nuestra prioridad, el menguar a nosotros, para que tu Espíritu Santo se fortalezca, crezca, gobierne cada área de nuestras vidas. Señor, indudablemente nuestros mayores fracasos es por la ausencia de la llenura de tu Espíritu Santo. Nuestras malas decisiones es por la ausencia de la llenura de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre. Gracias, Señor.